Listo. Entonces, y entonces uno empieza a dar cuenta que todos los trabajos buenos son buenos, son muy parecidos, pero digamos, hay como mucho trabajo malo allá, como afuera en el mundo, y pues cada trabajo es malo en su manera muy particular. Entonces, como que la idea es simplemente evitar los errores más comunes, pero yo no puedo evitar, o pues no puedo prever todos los errores que ustedes o yo, pues cualquier persona pueda cometer en el futuro. Entonces, pues tengan en cuenta que esto no es la solución a todo, simplemente es los errores más comunes evitarlos. Entonces, listo. Entonces, la idea de esto es como que ustedes desarrollen una serie de rutinas y esas rutinas van a prevenir los errores más comunes. Y la manera de pensar en esto es como la rutina, cuando ustedes empiecen un trabajo empírico, debería ser así como la rutina de por la mañana, ¿no? Como que uno se levanta, la alarma, hace café, mira Twitter, entonces parecido. Y la idea es como abre la base de datos, hace estos siguientes pasos, y entonces eso como que ya uno lo debería incorporar en su día a día cuando empieza a trabajar con datos. Así como lo mismo, cuando uno antes de hacer un viaje hace como un checklist, ¿no? Entonces, ya empaqué el cargador de celular, sí, empaqué la ropa interior, sí, entonces al final se da cuenta que no empacó el pasaporte y se devuelve. Entonces, así parecido, es como una serie de checklists que ustedes van a hacer. Listo, llegaron los datos, entonces ahora voy a hacer esto, check, voy a hacer esto, check, y así, paso a paso. Eh, Esto pues debería ser, y cada persona tiene como un checklist diferente, debería ser como algo simple, sencillo, que no sea, tampoco se demore mucho tiempo, pero pues la idea es algo muy básico. Ustedes solamente le pueden agregar cosas a lo que yo les voy a mostrar acá, un poco. Eh, y entonces, esto está muy relacionado con algo que alguien me preguntó la vez pasada, que es limpiar datos. Como que la gente se suele imaginar, en un imaginario bien común, que uno como que le llegan los datos y los analiza. Y eso, ya eso es lo que uno hace cuando hace como econometría o trabajo empírico. Pero eso no es verdad. Así como cuando uno hace, no sé, cuando va a correr una maratón, no gasta más tiempo entrenando para la maratón que la maratón en sí. Cuando uno va a analizar datos, gasta más tiempo como preparándose para analizar los datos que analizando los datos. Aquí hay como unos datos de... Le preguntaron a toda la gente que hace computer science en Colombia o algo relacionado, básicamente que trabaja con datos. Y si se dan cuenta como que, no sé, todo lo que no es verde clarito es como realmente analizar los datos o sea, recolectarlos o algo por el estilo. Y en lo que se ocupa más tiempo, el 60% del tiempo, es limpiando y organizando datos. Entonces, lo que yo les decía a las personas, como todo ese set de cosas que uno hace antes de poder meter los datos como en una rutina estadística o un algoritmo estadístico para que escupa algo, todo lo que uno se demora normalmente es realmente limpiando los datos para llegar a ese punto, porque a uno en la vida real, cuando se bajan los datos del INEGI o algo por el estilo, no vienen listos para yo correr la regresión que quiero correr. Entonces, eso es la mayoría del tiempo. Entonces, bueno, listo. Como paso uno, es lo que yo diría. Siempre, siempre, siempre lean lo que normalmente se llama en inglés el codebook, o básicamente es como el documento que acompaña los datos que ustedes se bajen o que les entreguen, que explica qué es cada variable, cómo se recogieron los datos. Digamos, eso tiene un nombre diferente dependiendo de qué encuesta está hablando uno, pero habla, casi todas las encuestas y todos los datos tienen algo parecido a esto, como cuando nos bajamos los datos, digamos, de polución de Ciudad de México, que le dicen a uno qué variable era qué, en dónde queda cada estación, en qué está medida la variable. Pues cuando uno se baja los datos del INEGI es muy parecido. Le dice a uno qué es cada variable, cómo se midió, cómo se hizo la muestra, cómo debería uno hacer los errores estándar, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas agencias estadísticas del mundo hoy día incluso incluyen códigos de R o de Stata o de SPS, como los programas estadísticos más comunes, de cómo hacer ciertas cosas básicas. Entonces eso le da a uno una idea de pues, qué debería hacer. Eh, la gente suele saltarse ese paso y eso lleva a errores catastróficos o sea, de gente famosa que dice cosas que no tienen el más mínimo sentido. Entonces, por favor, lean los datos. Por ejemplo, en estos días alguien me mandó un correo diciendo que según cálculos del INEGI, el percentil de 99 de México ganaba 1.200.000 pesos mensuales, 200 pesos mexicanos. Y eso era según datos del INEGI. Entonces, eso estaba mal. ¿Por qué creen que podría estar mal? O sea, es alguien que no leyó el codebook. O sea, ideas. ¿No? ¿No se les ocurre? O sea, lo que está mal es, no es verdad que 1.200.000 sea el percentil 99 del ingreso en México. Anual debería decir, no mensual. Suena más bien como un tope, ¿no?
O sea, ¿a qué te refieres? O sea, que a lo mejor después de cierto ingreso ya no lo cuantifican, sino nada más le ponen un tope máximo. Exactamente, eso es lo que pasa. Básicamente, como hay muy poca gente que gane más de 1.200.000 al año, pues hay bastantes, pero hay, digamos, relativamente pocos comparado con la población de México, precisamente por la desigualdad. Entonces, el INEGI no puede poner cuánto es el ingreso exacto de la gente que gana mucho dinero porque sería muy fácil identificarlos. Y el INEGI tiene como propósito mantener la reserva estadística. O sea, que yo si le doy mis datos en la encuesta de la NOE, ellos los pueden usar para agregar y saber cuál es la tasa de desempleo, pero en teoría nadie puede saber que yo di esos datos, ¿no? Eso es como la manera en que se aseguran de que yo diga la verdad en la encuesta. Y entonces, si yo soy Carlos Slim y me preguntan cuál es mi ingreso anual y pongo la verdad, pues la gente va a saber en la encuesta que es Carlos Slim, no que es una persona X. Entonces, el INEGI para prevenir eso, efectivamente hace un top code que simplemente dice, bueno, si tú ganas más de, no sé cuánto es la cifra exactamente, entonces voy a poner esto, ese número para todo el mundo. Y entonces, pues, la desigualdad en México en realidad es peor de lo que mostrarían los datos de la NOE, porque tiene ese, ¿no? La gente que gana mucho dinero, le ponen un solo número. Entonces, leer esto en realidad es tedioso, es aburrido, o sea, pero cuando empiecen un proyecto grande, inviertan en una hora a leer ese documento, vale completamente la pena, no es algo que se deberían saltar, sino todo puede llegar a estar mal. Y obviamente siempre manténganlo como en la carpeta en la que estén trabajando, porque uno casi siempre necesita ir a volver a leerlo otra vez. Si dice, ah, pero esto cómo es que se medía o tal cosa, entonces siempre es bueno tenerlo ahí presente. Eh, muy bien. Obviamente cuando abran los datos, lo primero que uno debería hacer es abrir los datos. Literalmente es como abrir el Excel o el Viewer en RStudio y simplemente mirar los datos. Y uno normalmente cuando ve los datos se empieza a dar cuentas, como dicen acá en México, como a ojo de buen cubero, uno puede empezar a ver cosas que pueden estar raras en la base de datos o de pronto dice, ah, esta variable que se llama así, probablemente por los valores que toma quiere decir esto. O sea, hay una manera como bastante, mejor dicho, hay cosas que uno como humano puede detectar fácilmente que es imposible que un computador con una rutina pueda detectar. Entonces, como que esto básicamente es, no se olviden de la inteligencia humana a pesar de las cosas que voy a decir después. Entonces, por ejemplo, recuerden cuando abrimos la base es la base de polución que habíamos bajado de Ciudad de México. Entonces tenía las fechas, ¿no? Tenía el nombre de la estación. Entonces uno dice, ah, bueno, pues solamente esto parece unas iniciales que le dice a uno dónde queda la estación. Tiene unos parámetros diferentes. Entonces PM10, PST, que es material suspendido total. Tiene unos valores, ¿no? Entonces toca decir, de esos valores si quieren decir que quiera hacer 84 PM10. Entonces toca ir a mirar pues, o buscar en alguna documentación qué quiere decir ese valor. Y hay unas unidades y pues cuando uno lee la documentación es lo que le dice que esto está medido en microgramos por metro cúbico. Otro error súper común son los valores que están missing o que simplemente no tienen como un dato. Entonces, lo primero que ustedes casi siempre tienen que hacer es mirar cuántas observaciones tiene la base de datos. Porque, digamos, si ustedes se van a una base de datos del INEGI que dice, esta encuesta se le hizo a 100.000 personas y se los bajan y hay 80.000, pues, bueno, seguramente hay algo raro. Pero también aparte de eso, tienen que mirar los valores missings de cada variable. Entonces, diferentes encuestas y diferentes agencias de estadísticas y diferente gente, digamos, denota algo que no, un missing, como un dato que no está porque la gente no respondió a la encuesta o porque simplemente no se pudo contactar o algo por el estilo. A veces lo notan con un NA, a veces con un punto, a veces con un menos 99, a veces con un 99. Eso depende de encuesta a encuesta. Esto normalmente, conectando con el punto antes, está en el codebook. Ahí dice cómo se codifican los missings. Y muchas veces la gente, lo digo honestamente, se le olvida este punto. Y algo que es muy común es, por ejemplo, que los missings sean menos 99. Entonces llegan y hacen un promedio de, no sé, cuánto es el salario en México. No quitan los missings y pues hay un poco de menos 99 por gente que no quiso responder la encuesta o que no está trabajando o algo por el estilo. Y uno hace el promedio como si ese dato fuera menos 99 y no como si fuera un NA, digamos, un missing. Y pues obviamente todos los cálculos van a quedar mal. Entonces, esto es súper importante, es entender bien cómo están los missings y codificarlos de acuerdo al programa estadístico. Por ejemplo, en R entiende que un missing, o sea, como si yo, por ejemplo, le digo, haz un promedio entre 10 datos y 2 de esos datos están missing, o sea, básicamente alguien no respondió a la encuesta. Lo que uno quisiera que R hiciera es calcular el promedio de los otros 8 y dijera, bueno, entonces calculo de los que hay datos que hay.
Si en R la manera de notar eso es con un NA, así como suena, literalmente, en R. Pero en Stata, por ejemplo, es un punto. Entonces, depende en qué programa estadístico esté hablando yo, pues a veces necesito codificar los missings como puntos, a veces como NA, y depende de lo que haga, pues el programa va a hacer lo que yo creo que está haciendo o no. Entonces es clave, digamos, hacer eso bien. Listo. Lo otro, o una manera fácil de verificar que los datos vean como yo creo, que tienen lo que yo creo, etcétera, etcétera, es no antes los datos vienen como en diferentes capas. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes bajan de la NOE, que es de nuevo la encuesta con la cual se mide desempleo en México, esa base de datos pues solamente viene a nivel de persona, son personas que respondieron la encuesta, a la que el INEGI fue, le tocó en la puerta y le hizo la encuesta. Pero esas naturalmente vienen como una organización, por ejemplo, vienen por estado, o sea, cada persona vive en un estado y cada persona respondió en un momento diferente a la encuesta. Entonces, por ejemplo, algo que uno podría pensar es, bueno, ¿qué tal si yo agrego los datos de la encuesta a la nube a nivel estado y, digamos, mira, los datos pues a nivel personas muy engorrosos, casi imposible, ¿no? Son cientos de miles de observaciones, pero a nivel estado, ¿cuántos estados hay en México? ¿30 y pucho? No sé. Pero a nivel estado, digamos que son poquitos datos y entonces es fácil como mirar la base de datos, o sea, abrirla en Excel o pues abrirla en el viewer y ver si las cosas son como uno se la imagina. Entonces, por ejemplo, si el desempleo es más grande en Oaxaca que en Nuevo León, pues, ok, eso tal vez es lo que uno esperaría, o la pobreza, pero si la cosa sale al revés, que por ejemplo en Nuevo León la pobreza es más alta que en Oaxaca, eso le diría a uno que seguramente algo está mal en la encuesta o que yo medí mal los missings y entonces por eso está viendo que los datos me estén mal, o de pronto la variable mide lo opuesto a lo que yo creo, no mide pobreza sino riqueza, no sé. Entonces, no antes de agregar los datos, digamos, eso calcular el promedio por estado o por firma o por país, depende a qué nivel vengan los datos, hasta un nivel que sea fácil como visualizarlos en Excel, ayuda muchísimo. Eso es como un tip. Bueno, obviamente aquí yo no les puedo decir qué exactamente quiere decir que algo se vea raro o mal, pero pues simplemente abran los datos y depende del contexto, va a depender mucho de la pregunta. Entonces, por ejemplo, pues si son salarios, de nuevo, como en la NOE, uno espera que los salarios sean más altos en los estados que ustedes saben son más ricos en México, entonces Nuevo León. Mientras que uno espera que si es pobreza, pues sea más alta en los estados más pobres, como los que están en la península de Yucatán, no sé, algo por el estilo. Simplemente son maneras en que uno puede mirar los datos y darse una idea. ¿Preguntas? No, profesor, todo bien. Listo. Esto suena como obvio, pero de verdad es como, siento que mucha gente no lo hace, entonces como que prefiero gastarle un tiempito a esto. Listo. Algo que uno hace mucho, mucho, mucho cuando trabaja con bases de datos es algo que se llama un merge. Entonces, un merge es, digamos, que ustedes tienen una base de datos, por ejemplo, que les mide, o por ejemplo, no, listo. Tiene una base de datos que vino del SAT y, por ejemplo, tiene cuánto la gente pagó en impuestos el último año. Y tiene, digamos, que el CURP de cada persona. ¿Listo? Entonces, ustedes saben para cada persona cuánto pagó en impuestos. Digamos que consiguen otra base de datos que viene del IMSS y dice para qué empresa trabaja cada persona. Porque, pues, la gente paga, o sea, el IMSS sabe para quién trabaja cada persona porque la empresa contribuye para el IMSS, ¿no? Y lo mismo tiene el CURP y tiene un identificador de la firma. Y digamos que yo les pregunto a ustedes, los pongo de tarea, díganme cuánto paga, o sea, no por persona, sino que me digan las empresas cuánto pagan en promedio sus empleados en impuestos. O sea, yo quisiera saber el promedio por empresa de cuánto pagan sus empleados en impuestos, o la suma o algo por el estilo. Entonces, tienen dos bases de datos. Una viene del SAT y otra viene del IMSS. ¿Sí? generales o No, digamos que impuestos que generales, como el impuesto a la renta, ah, ¿cómo se llama acá en México? El IRS, ISR, no sé, una de esas dos. ISR. Exacto. Entonces, digamos que ustedes tienen del SAT, CURP y ICR. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto paga cada persona? Y tienen otra base de datos que tiene CURP y un ID de la empresa, digamos que el RFC de la empresa o algo por el estilo. Y entonces, yo les digo a ustedes, por favor, calcúlenme para cada empresa cuánto pagan sus empleados en promedio de impuestos. ¿Listo? O sea, que yo quisiera saber, por ejemplo, el ITAM, o sea, ese RFC, cuánto pagan sus empleados en promedio en ISR.
como para saber qué tan ricos son los empleados del ITAM. Digamos que esa es mi pregunta. Entonces, ustedes tienen dos bases de datos y esas bases de datos las tienen que unir o no, de cierta manera. Obviamente, la manera de unirlas es con esta clave de identificación, que es el CURP, que es la que comparten las dos empresas, ¿o no? Es el CURP de las personas que pagan ISR, y por otro lado, en el lado de, digamos, de la base del IMSS, está el CURP de la gente que trabaja para diferentes empresas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, eso se llama un merge. Ustedes lo que quieren hacer es como juntar esas dos bases de datos teniendo en cuenta que está este identificador. Entonces, que cada, digamos, acá a la base del IMSS, yo lo que quiero hacer es como pegarle cuánto paga cada persona de impuestos. Entonces, eso se llama un merge. En Stata el comando es merge y en R el comando es merge, o sea, la función, literalmente. Cuando uno hace merge, esto es normalmente donde suceden muchos errores en el manejo de bases de datos. Porque pueden suceder todo tipo de cosas. Imagínense de nuevo el ejemplo del IMSS y del SAT. No todos los que están en la base del IMSS van a estar en el SAT, ¿o no? Porque no todo el mundo paga ISR, solamente la gente que está por encima de cierto nivel de ingresos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Suena razonable? Entonces, cuando ustedes peguen esta base de datos, va a haber gente, digamos, en la base del SAT que va... No, eso no debería pasar. Todos los que están en la base del SAT deberían estar en la base del IMSS, pero hay gente... No, tampoco es verdad, porque hay gente que paga impuestos, pero no trabaja para ninguna empresa. Puede que sea un emprendedor o tenga su propia empresa. Entonces, van a haber como tres tipos de casos. Gente que está en ambas bases de datos, gente que está solamente en la base de datos del IMSS y gente que está solamente en la base de datos del SAT. Y cuando ustedes peguen esas bases de datos en esos comandos, depende de qué programa usen y qué opciones le den. El programa puede que se quede solamente con la gente que está en ambas bases de datos, o puede que se quede con la gente que está, digamos, en la base del IMSS y no del SAT, o puede que se quede con la gente que está en el SAT y no en el IMSS. O sea, eso depende de las opciones del programa. Entonces es importantísimo que ustedes siempre cuenten el número de observaciones antes y después del merge en cada una de las bases de datos, porque normalmente después del merge es cuando suelen suceder los errores. Aparte de esto, hay otra cosa súper importante, y es que uno puede hacer diferentes merges o diferentes como pegadas de bases de datos. Y esto se llama así en lenguaje de programación. O puede ser many to one, ya vamos a discutir cuándo es cada una. Puede ser one to many, one to one o many to many. Entonces, la lógica, digamos, es la siguiente. Yo tengo una base que lo voy a llamar la base maestra, llamemos la base A, y tengo una base que es la que voy a pegar, que es la base B. ¿Listo? Supongamos que la base A, para el primer ejemplo, que es many to one, es una base de datos, por ejemplo, de Planea, los exámenes que hacen, seguramente ustedes hicieron cuando se graduaron del colegio. ¿Estamos de acuerdo o no? O enlaces se llamaban antes, no sé qué tan viejos son. ¿Pero sí los hicieron o no? Sí. Sí. Sí, bro. enlace. Entonces supongamos que tenemos esa base de datos. Entonces la base de datos de Planea tiene el CURP de cada uno de ustedes, pues de todos los niños de México que hicieron ese examen. Y esa es la base. Y esa base además tiene un identificador de la escuela. O sea, ustedes en qué escuela hicieron, o sea, en qué escuela se graduaron, en qué escuela hicieron la Planea. Y digamos que yo por otro lado me conseguí una base de datos que dice si la escuela es privada o pública. ¿Listo? Y yo quiero al final calcular cuál es el promedio o la distribución de puntajes de Planea para las escuelas públicas y para las privadas. Esa es mi pregunta. Entonces, yo tengo que pegarle a la base de datos que tiene el puntaje de los estudiantes, no por el identificador del estudiante, sino por el identificador de la escuela, que se va a repetir muchas veces porque hay muchos estudiantes en la misma escuela, a esta base de datos que dice si es pública o no. Si uno piensa eso un segundo, lo que vamos a hacer es hacer hay mucha gente en esta base de datos, en la base de datos A, que le va a corresponder una sola observación de la base de datos B, que es la que dice si es pública o privada. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, sí. Entonces, por eso se llama many to one, porque a mucha gente acá le voy a pegar una sola observación de la base de datos B. Obviamente podría suceder lo contrario. Yo podría tener mi base de datos, simplemente depende en qué orden yo abra las bases de datos, llamar a la base de datos A, la base que tiene el código de la escuela y dice si es pública o privada,
y la base de datos B podría ser los resultados de Planea, y en ese caso sería lo opuesto. A una observación en la base de datos de privada o pública le van a corresponder muchas en la base de datos de Planea. Entonces se llama one-to-many, como le dice el nombre. Obviamente está el caso de one-to-one, que es el caso que habíamos hablado antes, que es cuando, digamos, tengo la base de datos en el mismo nivel. Entonces tengo la del SAT, que tiene el CURP de todo el mundo, y tengo la del IMSS, que tiene el CURP de todo el mundo, y voy a pegar esas dos bases de datos, y eso es 1 a 1. O sea, cada observación en la base del SAT le corresponde una observación en la base de datos del IMSS. Y esos son los 3 casos que ustedes deberían utilizar. Los programas los lenguajes de programación normalmente traen una opción adicional que es many-to-many. Y si ustedes leen con detenimiento digamos, los archivos de ayuda de stat y de R de los merge, les dice claramente que esos programas no tienen ni idea, ni los programadores, ni la gente que hizo esos programas, no tienen ni idea que hace many-to-many. Entonces, nunca, nunca, nunca usen un many-to-many. Porque ni la gente que escribió ese programa sabe que hace eso. No sé por qué la opción existe, si ellos no saben qué hace, pero ahí está. Pero dado que ni ellos saben qué hace, ustedes tampoco van a saber qué hace eso, entonces no lo utilicen nunca. ¿De acuerdo? Por favor. Nunca. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y de nuevo, clave revisar qué tenía uno antes del merge y qué tiene después y verificar qué es lo que uno quiera. Y eso depende de las opciones del programa y entonces pues igual hay que leer las opciones del programa. Listo. Entonces, aparte de esto simplemente era como manejo de base de datos básico. Hay como ciertas cosas que ayudan a prevenir errores. Entonces yo voy a cubrir 4 acá corticas y muy por encima. Esto básicamente es una clase, o cada uno de estos temas podría ser una clase de Computer Science, no sé cómo se llama eso en español, de Ingeniería de Sistemas o algo por el estilo, pero pues aquí simplemente es lo básico para economistas. Entonces vamos a cubrir cómo organizar directorios del computador, cómo automatizar cosas, cómo nombrar sus archivos bien, y algo que se llama version control, que es un tipo de software. Si ustedes quieren aprender mucho más de esto, para economistas, les recomiendo este PDF de acá, que lo escribieron Kensu y Shapiro, y tiene básicamente estos como topics y más, y es súper útil. Yo todavía voy y lo reviso a veces cuando no tengo ideas. Bueno, entonces lo primero, para organizar directorios. Lo primero es que no hay una organización correcta, pero obviamente hay como unos principios que uno debería tratar de seguir, y yo les voy a sugerir y les voy a mostrar cómo organizo yo mis directorios. Algo que ustedes tienen que tratar de hacer, digamos, en su vida, es acordarse de que el futuro de ustedes, o sea, su persona futura, Mauricio del futuro, es perezoso, está distraído y probablemente está súper ocupado. Entonces, cuando Mauricio del futuro le toque revisar lo que Mauricio del presente hizo hoy, ese Mauricio del futuro va a agradecer cada cosa que yo le ayude a entender qué es lo que está haciendo, que corra fácil, que no le toque modificar las cosas. ¿Listo? Hay cosas que yo escribí hace 5 años que a veces recibo correos de, ¿te acuerdas cómo hiciste esto? De mi trabajo que dejé antes de antes de ir a hacer el doctorado, cuando yo acabé la licenciatura. Todavía me escriben correos de, oye, encontramos un código que tú escribiste hace, ¿cuánto fue eso? 10, 12 años. Y soy como, no, pues claramente no me acuerdo de nada. Entonces, si yo hubiera dejado más comentado el código, pues la vida sería más fácil para mí y para la gente que trabaja hoy en día en esa empresa. Entonces, hagan las cosas fáciles a ustedes mismos en el futuro. Esa es la persona que ustedes están ayudando. Ustedes en el futuro, nadie más. Entonces, yo les voy a mostrar, yo organizo los directorios de esta manera. Normalmente tienen 7 directorios y esto lo trato de hacer en todos los proyectos en los que yo trabajo. Entonces, ahorita vamos a recorrer cada uno de estos directorios. El primero yo le llamo como admin, entonces esto tiene como todas las cosas que son administrativas. Tiene IRB, es cuando uno en Estados Unidos si uno le va a hacer encuestas, digamos, a personas, uno tiene que pasar por un review board que revisa que uno no vaya a hacer algo malo con la gente, digamos, algo antiético. También tiene contratos, cuando uno a veces pide datos al INEGI o algo por el estilo, le piden firmar un acuerdo de confidencialidad, entonces tiene como todo ese tipo de cosas, digamos. Si, digamos, usted está hablando de su tesis, pues yo pondría ahí el formato que el ITAM me hace llenar de la tesis, no tengo ni idea cuál les toca llenar a ustedes, y el que tiene las firmas de los profesores, ese tipo de cosas. Después de eso,
hay proyectos, esto depende un poco del proyecto, en el cual ustedes van a recoger sus propios datos. Entonces, en una carpeta debería tener todo lo relacionado con recolección de datos. Esto incluye cómo se hizo la muestra, los instrumentos, o sea, digamos, la encuesta que se utilizó, cuál es el plan de los datos, digamos, tantos días estuvimos en tales lugares y recogimos tantas encuestas, ese tipo de cosas. Después debería haber una carpeta que tiene los datos en sí. Y es muy importante, ahorita vamos a profundizar en esto, que esa carpeta tenga unas subcarpetas y por lo menos tenga una que se llame los datos raw o como vienen básicamente del mundo, alguien como me los entregó, como los recolecté sin modificar, sin hacerle nada, y otros datos que son los datos limpios que vamos a usar para analizar. Hay otra carpeta completamente aparte de esta que va a tener los códigos, esto es digamos el código DR que estamos utilizando, que esto va a limpiar pues, los datos, los va a analizar, va a saber las gráficas. Después debería haber una carpeta que tiene digamos lo que ustedes van a escribir, entonces la tesis, no sé, es como la carpeta del documento de la tesis en sí. Algo que tenga como todos los artículos o la literatura que ustedes van a leer, entonces todos los PDFs que se van bajando de internet, las noticias, todo lo que van a citar, digamos. Y una carpeta adicional para todo lo que no cae para arriba. Idealmente nada debería ir en esa carpeta, pero pues a veces hay cosas que uno dice, no tengo ni idea dónde más ponerla, entonces la voy a poner ahí. Pero debería de ser vacía, idealmente. Entonces, de nuevo, la carpeta administrativa, esto sirve mucho en general, es bueno que tenga dos subcarpetas, una que sea una externa y una interna. Interna es como todas las cosas de la gente que es de confianza al proyecto, entonces digamos, si ustedes trabajan en una empresa, esto es como todos los memos internos de la empresa. Y externa es todas las cosas que ustedes le están comunicando al mundo administrativamente, pero con otra gente. Y es porque uno no quiere mezclar las dos cosas. Hay cosas que uno diría dentro de la confianza de una empresa o con sus colegas que no le diría a la gente que trabaja afuera. Entonces quiere asegurarse que solamente las cosas que son públicas, digamos, o que uno va a compartir con terceros, estén en la carpeta externa y las cosas internas, pues, estén internas. Esa carpeta, pues, depende mucho de ustedes en dónde trabajan. No voy a profundizar mucho en esta. La de recolección de datos, de nuevo, esto es antes si ustedes recogen sus propios datos. Esto debería tener pues una subcarpeta por cada ronda de recolección de datos. Eso ayuda bastante. Y cada subcarpeta debería tener, o sea, digamos, cada ronda debería tener dos subcarpetas. Una que tenga las encuestas, se llaman los instrumentos en inglés. Si uno dice un survey instrument, es como la encuesta que se utilizó en sí. Y otra que tenga como el plan de la recolección de datos. Entonces, esto básicamente es qué día se van a recolectar los datos, quién va a hacerlo, cuáles son la gente que trabaja con ustedes, ese tipo de cosas. Cuál es la muestra. Listo. Después viene lo de recolección, lo de dónde se guardan los datos. Y entonces esto debería tener 3 subcarpetas, al menos. Yo aquí puse 2, no sé por qué. Ah, bueno, sí, 2. Entonces, 2 por lo menos puede tener más. De nuevo, los datos raw, ¿cómo ustedes les llegaron? Estos datos nunca ustedes deberían guardar algo en esa carpeta que ya pasó por R o por Stata. Esto literalmente es algo que, como se los entregaron en una USB, como los bajaron de internet, nada más. Y hay una carpeta que se llama creada, o created, o temporal, o modificado, como lo quieran llamar, que esto es básicamente todo lo que ustedes después de procesarlo en R y limpiarlo, va a aparecer ahí. Esta carpeta idealmente ustedes la podrían borrar y volver a correr todo su script de R y vería como recrear todo lo que está en esa carpeta. O sea, borrar esa carpeta no debería tener consecuencias para su proyecto. El RAW nunca debería guardar nada que ustedes hayan hecho. Clave para organización mental, solamente los datos y solo los datos deberían estar en esa carpeta, nunca los programas de R o de Stata o de Python o de MATLAB o todo lo que estén utilizando, solamente datos. De nuevo, y esto quiero que quede muy importante, en el folder raw o el subfolder raw, solamente están los datos como ustedes les llegaron. Por pura idea, les recomiendo siempre que se bajen los datos de internet, poner un .txt que ustedes creen y digan esos datos de dónde los sacaron. Entonces, por ejemplo, si me bajo unos datos del INEGI, creo un README ahí al lado que dice, estos datos los bajé del INEGI de esta página, pongo el link de la página en tal fecha y tienen más o menos esto. Así en el futuro uno se acuerda esos datos de dónde los sacó. A veces no es tan fácil porque las bases de datos tienen nombres como data.r y entonces pues ni idea de los datos.r de dónde vinieron.
Obviamente esto también debería contener todos los codebooks y todo lo que uno se pueda bajar de documentación de la base de datos también. Y si hay diferentes fuentes, mi recomendación es tener una base de datos o digamos, una subcarpeta por cada fuente. Entonces, digamos, INEGI, una base, pues es una fuente. Eh, el Banco de México, que tiene unas encuestas, es otra base, ¿no? Si se bajan algo de Ciudad de México, los portales de datos abiertos, es otra fuente. Y así una subcarpeta por cada lugar que se bajen datos. De nuevo, aquí nunca, nunca, jamás en el universo debería haber una base de datos que ustedes modificaron, manipularon de alguna manera y la guardaron ahí. Me ha pasado mucho, trabajando acá desde que llegué a México, que, digamos, algunos de mis colegas me dicen, no, mira, aquí te paso una base de datos de, no sé, del SAT, que me dieron para hacer una investigación. Llega a la base de datos y yo, no sé, me parece que faltan personas o encuentro algo raro en la base de datos y le digo, bueno, déjame ver los datos originales, o sea, los RAW. Y me dicen, no, es que mi asistente de investigación antes me pasó esto. Y yo, pero bueno, ¿y los datos RAW dónde están? Yo no sé si el asistente de investigación borró la mitad de los datos porque le parecieron que estaban mal o los manipuló o no sé. Entonces, nunca, nunca hagan eso, por favor. Siempre guarden una copia de los datos, como se los bajaron de internet, como se los dieron, una USB, como sea que los hayan obtenido. Y nunca, nunca los modifiquen. Listo. Y de nuevo, no guarden nada casi, solamente lo único que han hecho es leerlo y guardarlo. A veces con leer y guardar ya uno modificó la base de datos. Si yo leo algo de Excel en R, puede que algo que fueron unos datos, R haya leído como unos números, o algo que eran unos números, leyó como unas fechas, y puede que todo quede mal de ahí en adelante. Entonces, por favor, nunca, 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 esto es muy importante. Listo. Y después viene la carpeta que tiene los códigos. Entonces acá mi recomendación es que haya una carpeta que tenga los programas. ¿A qué me refiero con los programas? Estos son, por ejemplo, las funciones que hablamos la vez pasada. Yo, por ejemplo, tengo una función que yo hice cuando estaba en el doctorado de que escupe las tablas en el formato que a mí me gusta. Así con las columnas como yo las quiero, con el espacio como yo lo quiero entre las columnas, todo eso. Y ese programa lo uso una y otra vez. Entonces, él siempre lo tengo guardado en la subcarpeta que se llama programas. Y es algo que utilizo una y otra vez. Y aparte de eso, yo trabajo normalmente tanto en R como en Stata. Entonces, no, tengo una subcarpeta para los códigos de R y una subcarpeta para los códigos de Stata. Y a veces trabajo en Python, entonces también una de Python y en fin. Pero es como por organización mental, es bueno tener una carpeta por cada lenguaje si utilizan múltiples lenguajes. Eso no tienen por qué. R puede hacer todo lo que Stata hace. Y de nuevo, acá solamente ir códigos y solamente códigos, nunca bases de datos. Esto les va a ayudar a ustedes en el futuro. Listo. Después de eso, yo normalmente tengo la carpeta que es como de el documento que estoy escribiendo, digamos la investigación o la tesis o algo por el estilo. Esto suele tener tres, digamos, subfolders. Una que es lo que yo llamo archive, y entonces eso básicamente tiene todas las versiones viejas del documento. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado que tienen un trabajo y van en la versión 28 final, final, esta vez sí la voy a imprimir, .docx o algo por el estilo. Entonces, en vez de hacer eso, yo lo que hago es que cada vez que voy a modificar el documento, pongo la fecha del documento, lo mando a la carpeta de archive y solamente tengo el último documento en la carpeta principal, digamos. Y entonces de esa manera como que es más fácil saber en qué fecha hice diferentes cambios y pues cuál es el último documento. Aparte de eso, tengo como una subcarpeta que tiene las tablas y las figuras que hizo R. Tengo otra carpeta, esto depende ya cuando ustedes empiezan a hacer proyectos más grandes, que tiene comentarios. Entonces uno antes le manda la tesis, por ejemplo, a, ¿cómo se llaman acá en México? Los sinodales para que la revisen. Entonces yo guardo, digamos, como acá los comentarios de los sinodales. Entonces pongo comentarios de Pepito Pérez, tal fecha, para saber quién, digamos, ha ido como comentando en el documento. Y aparte de eso, tengo un punto .txt, así facilito, que es el to-do de las cosas que yo estoy por hacer. Entonces ahí tengo como, no se me olvide modificar la referencia a tal cosa, o no se me olvide, pues son como notas para mí mismo, hacer tal regresión y añadirla al texto, o cambiar el orden o algo por el estilo. Y obviamente voy borrando las cosas que ya. Pero pues si ustedes tienen otra manera de organizarse, eso no es muy importante. Y de nuevo, pues está el folder así como de las cosas extra, que idealmente debería estar vacío, pero sí, pues tienen que poner algo ahí. Traten de hacer el favor de ponerlo con un nombre que sea muy intuitivo, como ¿por qué lo estoy poniendo ahí? ¿Qué es? ¿Qué archivo? ¿Qué contiene esto? Pues listo.
Y esto es un tip también para toda la vida. Los archivos deberían tener solamente y solamente la última versión de, bien sea el código de R, del documento que estén escribiendo, de la base de datos, lo que sea. Si ustedes quieren guardar una versión vieja porque dicen, no, yo no estoy seguro si este cambio que estoy haciendo va a ser final, de pronto me quiero devolver, ok, pongan la fecha, no pongan versión 2, versión 3, versión 4, porque no, ustedes no se van a acordar esa versión cuando la hicieron, y la guardan en una subcarpeta que se llama archive, o drafts, o old, o cualquier cosa que sea básicamente las versiones viejas, donde puedan ir como recolectando todo eso. Y un tip en general es que ni los folders ni los archivos deberían tener espacios. Tanto R como Mac se confunden con espacios, Linux también, es difícil, sobre todo cuando uno llama cosas de R, entonces traten de evitar espacios. Siempre, si quieren poner un espacio para que sea más fácil como acordarse las cosas, pongan un underscore. Entonces, por ejemplo, en vez de poner data collection, ponen data, rayita abajo, collection. Es como tip para la vida. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando guardas, ¿Cómo? o sea, cuando guardas, a veces se automáticamente correr el código. O sea, ¿guardas también esta versión? O sea, como versiones anteriores de las imágenes o no? Yo las versiones anteriores de las imágenes no las guardo, ni las tablas, porque guardo es como el código que las produce. Entonces, si me quiero volver una versión vieja, como que lo que resucito es el código, digamos. Pero no me parecería mal tampoco si ustedes quieren guardar versiones viejas de imágenes y de tablas, ¿no? O sea, no es que tenga nada en contra de eso, pero creo que es más eficiente guardar el código que las produce. Ok, gracias. Entonces, sí, eso es una buena pregunta. Listo. Y entonces, hablando como de cómo nombrar cosas, les va pues como hay cosas que uno quiere como nombrar y normalmente esto es importante para variables, datos y digamos códigos de R o de stata o lo que sea. Entonces, lo que uno trata siempre de evitar son como palabras que no quieren decir nada. Entonces, por ejemplo, LMB2. Y seguramente en el momento que uno escribe eso, uno dice, claro, esto quiere decir low mass birth o algo así, súper claro al cuadrado. No. Cuando ustedes vuelvan a abrir esta base de datos en 6 meses, no se van a acordar que es LMB2. Entonces pongan como el nombre de lo que quieren decir, low mass birth square o algo por el estilo. No traten de evitar fechas, excepto cuando uno quiere poner versiones viejas. Es como la única razón por la cual ustedes querían tener fechas en los archivos. Es bueno en general no tener números porque hay programas, digamos, si ustedes cambian de R a Stata o a Python o algo, hay programas o funciones que se confunden cuando una variable tiene un nombre que es un número. Entonces es bueno evitar eso. Y pues en general cualquier vaina que los confunda ustedes en el futuro. Entonces la idea es, por ejemplo, que si alguien abre la base de datos y ustedes no le dan un codebook, en lo ideal la persona debería ser medio capaz de descifrar qué quiere decir la base de datos. Entonces, por ejemplo, una manera de hacer eso. Si ustedes van a multiplicar dos variables, por ejemplo, el precio y las millas por galón, que la variable nueva se llame price, rayita abajo, mpg, o times mpg o algo por el estilo. Entonces ya uno como que dice, ok, es el precio por mpg. Y o nombrar la variable exactamente con lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, el índice de masa corporal, el BMI, se calcula como peso sobre altura al cuadrado por 703. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues si voy a definir BMI, no le voy a poner a esto otra cosa, sino le pongo literalmente BMI. O si yo no me voy a acordar de pronto qué es BMI porque no trabajo tanto con cosas de salud, entonces de pronto le pongo incluso Body Mass Index y ya. O sea, no me pongo a inventar acrónimos. Y de nuevo, la idea es como acá que cualquier persona que ajena al proyecto pueda entender lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque el futuro versión de ustedes no se va a acordar del proyecto, va a ser como esa persona extraña. Entonces, obviamente, ustedes quieren ayudarle. Y otro tip que yo hago, es esta parte de acá, es que yo numero
los códigos en el orden en el que se tienen que utilizar. A ustedes les va a empezar a pasar, de pronto no ahorita, pero seguro en el futuro, a medida que hacen proyectos más y más complejos, digamos de nuevo la tesis, de pronto no la tarea que les va a poner, aunque de pronto sí, que van a tener muchos códigos. El código que hace esta parte, el código que hace la tabla 3, el código que hace la tabla 4, pero normalmente la gente lo que hace es que le pone nombres y pone tabla 2, limpiar base o algo por el estilo. Y después nos acuerdan en qué orden toca correr los códigos para que, digamos, funcione. Porque uno a veces no puede correr la tabla 4 sin correr la 3 o algo por el estilo. Entonces yo lo que hago es que numero los códigos. Acá creo que les tengo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, esto es literalmente un proyecto mío. Yo tengo un código que le llamo el 00, que es, ahorita les muestro que hace el máster. Después tengo el 01, que como lo dice el nombre, añade unas coordenadas. Después calculo la distancia a la carretera pavimentada más cercana. Después calculo algo que se llama School Competition, que es como cuántas escuelas hay cerca. Después hago unos mapas. Después grafico algo semana por semana. Después grafico la competencia por escuelas. Y así. Y entonces yo sé que el orden tiene que ir así. Porque, digamos, yo estoy seguro, se los puedo asegurar, que yo no puedo hacer los mapas del paper si no corro el código 01, porque el 01 es el que añade las coordenadas, y hacer mapas sin coordenadas, pues está como difícil. Pero si yo no tuviera esa numeración, de pronto no me acordaría, trataría de correr el código 3, no me correría, y pues sería porque no corrí el 1 antes, digamos. Entonces eso es como un consejo que es bueno, es como poner estos números que le dicen a uno en qué orden tiene que hacer las cosas. En general, no numeren las bases de datos. Esto sirve para los códigos, pero no para las bases de datos. Aunque los códigos tienen orden, las bases de datos no necesariamente. Uno puede usar la misma base de datos en muchos archivos o en muchos momentos del tiempo. Entonces, eso como que antes no tiene sentido. Obviamente, si la base de datos, no sé, es desempleo del 92, pues le pueden poner desempleo 92. O sea, como que el 92 quiera decir el año o algo por el estilo. Lo siguiente con el código es siempre utilicen, digamos, un punto R para hacer sus códigos y nunca la interfaz gráfica. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo acá, este es mi código en este instante, ¿no? Y yo quiero hacer algo, nunca lo hagan acá escribiendo, ¿no? Como read o lo que sea, o min de la base de datos o algo por el estilo, porque después no van a ser capaces de recrear eso. Siempre pónganlo acá en el código y hagan todo desde ahí. Obviamente hacer cosas rapiditas acá, si es como para explorar la base de datos muy rápido, está bien, pero mucho mejor incluso si es parte de la exploración de la base de datos, queda documentada en un punto R para que ustedes la puedan repetir después. Entonces, si digamos, ¿sí? No sé, bueno, yo no pude ver el ejemplo que dijo que esto no deberíamos de... ¿A dónde fue que escribió? No, pues en realidad no escribí mucho, entonces, pero lo vuelvo a hacer. ¿Ahí ven el R o no? Sí, o sea, en Listo, realidad ¿no? no Entonces, lo pude ver, pero... no, pero lo que decía, o sea, realmente no era como un ejemplo súper concreto, pero es si, por ejemplo, digamos que tengo una base de datos, la de polución de México, y yo quiero como explorarla, entonces quiero calcular cuál es el promedio, no sé, la polución, ¿no? No sé qué hice acá. Hice algo y no sé qué fue. Bueno, entonces digamos que yo le pongo acá como los valores, quiero ver cuál es el promedio, como para ver si el promedio tiene sentido o algo por el estilo. Entonces, eso está bien porque uno está como explorando la base de datos, pero es bueno que incluso esa exploración de base de datos quede en el punto R, o sea, acá arriba, porque, por ejemplo, si ustedes encuentran algo raro en la base de datos y después se lo quieren mostrar a alguien, es bueno que el simple le digan, no, corre esta línea de código, o que ustedes puedan recrear ese resultado. De pronto lo que para ustedes va a ser súper obvio, cuando lo van a correr no va a dar el mismo número. Entonces es muy importante que pongan todo eso se haga en un script, o sea, en el código en sí, y no en lo que se llama la interfaz, o sea, en la consola acá abajo. Todo siempre debería ir en la parte de arriba, o sea, en un código en sí. Ok, gracias. Dale. Y ayúdense haciendo comentarios. Entonces, de nuevo, si recuerdan cuando, vamos a volver otra vez acá, cuando yo tengo como acá mis códigos, el símbolo de número, ¿cómo se llama esto? El gato en México, el gato sirve para hacer comentarios. Entonces, esto no lo ejecuta el computador, pero simplemente es como para escribir, ¿no? Mauricio, acuérdate que esto es tal cosa. Y entonces yo suelo poner acá comentarios como, esto va a ser una parte de visualización. O esta función lo que hace es que es x elevado a la y.
Y siempre tengo como comentarios de ese estilo. El break de loop si tal cosa, if si tal cosa. Estos comentarios son muy importantes porque, de nuevo, cuando ustedes en el futuro lean esta función, tratar de descifrar qué hace la función va a ser casi imposible. No se van a acordar. O sea, es que se los juro por Dios. Entonces, es muy importante poner estos comentarios para que ustedes en el futuro se acuerden qué hacía la función y por qué funciona. A veces, y esto lo he hecho yo, pongo comentarios que dice, Mauricio del futuro, créeme por Dios que esta función funciona, no te preguntes por qué. Y eso no está tan bien, pero al menos es un comentario para mí en el futuro decir, ok, voy a confiar en mi versión pasada de mí mismo y no voy a ni preguntarme por qué funciona esto, pero funciona. Pero al menos dejen ese comentario. Si no, se van a gastar 2 horas en el futuro revisando si la función funciona o no. Y pues van a perder tiempo que ya gastaron en el pasado revisando eso. Entonces, déjense muchos comentarios. Listo. Y lo siguiente es, esto es lo ideal, déjense códigos que sean replicables. Entonces, de nuevo, viendo como un ejemplo de mi propio código, recuerden que yo acá al principio, solamente por darles un ejemplo, ponía estas 3 líneas, por ejemplo, que decían en qué computador estoy trabajando. Eso me ayuda a mí, a nadie más, que sin importar en qué computador esté yo dictando la clase, digamos, mi código corra y no se trabe. Eso hace que el código sea replicable sin importar en qué computador estoy. A eso me refiero. Es como ese tipo de cosas pequeñas. Listo. Entonces ahora les voy a mostrar, y esto es un consejo también como para la vida, cómo organizo yo mis scripts. Entonces, lo primero es que ustedes deben tener un master file. Ese es el que, si recuerdan cuando les mostré la numeración, se llama el 00. Y ese código debería poner el directorio de trabajo, o sea, en qué computador están y como qué carpetas esperan encontrar, llamar las librerías y, digamos, poner como variables globales o cosas que van a utilizar en todo el código. Entonces, por ejemplo, a veces yo trabajo mucho en Tanzania y en Liberia y quiero expresar precios de esos países en dólares. Entonces pongo como un global que voy a utilizar mucho tiempo en el programa después, la tasa de cambio del día entre pues, shillings de Tanzania y dólares. Y entonces es como un parámetro que yo puedo cambiar una vez en el programa y ya el resto lo corre. Normalmente uno debería tener como ese máster, después debería haber una serie de archivos que limpian la base de datos o digamos, la preparan para utilizarla. Después una serie de archivos que la analiza los datos y produce las tablas y las figuras. Y pues yo uso esta numeración. Entonces, por ejemplo, de nuevo, acá mirando el ejemplo, tengo el máster. Ahorita vamos a ver más detallamiento con el máster que tiene. Tengo un archivo que limpia la base de datos, un par, que son los que hacen coordenadas, distancia a la carretera más cercana, la competencia, y después tengo unos que ya analizan los datos. Entonces, por ejemplo, el que hace el mapa, el que hace la gráfica, pues, que es semana por semana, que grafica esta cosa, que grafica... Ya el resto son puras gráficas, digamos, o tablas a veces. Pero entonces como que primero van los que limpian y después los que producen los análisis estadísticos, y es importante pues que vayan en orden, primero los que limpian y después los que producen el análisis. ¿Preguntas? No, profesor. Listo. Ok, entonces, ¿yo qué hago en el máster? Y este es un máster que, o sea, esta lógica del máster funciona tanto como para Stata, como para Python, como para MATLAB, como para R en general. Entonces yo les voy a mostrar el ejemplo en R. Lo que quería hacer ese digamos, máster es instalar paquetes y cargarlos, cualquier paquete que les haga falta. Después poner el directorio donde quieren trabajar. Después llamar el resto de do files o de scripts de R que producen el resto de los análisis. De tal manera que si yo cojo el máster y lo corro, es el único script que tengo que correr. Porque se va a cargar las carpetas, va a poner el directorio, todo eso, y al final va a llamar los demás scripts. Eso se puede hacer. Entonces va a decir, corre ahora el script 1, y después dice, corre el script 2, y después el script 3, y así sucesivamente. Entonces la idea es que si yo corro este archivo master, esto va a replicar todo lo que yo hice. O sea, la limpieza de datos, los análisis, y va a producir otra vez los resultados. Y si yo corro esto otra vez, va a producir exactamente los mismos resultados. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué pongo? Estos son como pedazos del código que yo pongo en este máster. Lo primero que hago es que limpio los datos. Ese es ese remove.
¿no? Esta línea primera que dice rm list igual a ls. Entonces como que limpio como el environment, ya no va a haber más bases de datos, ya no va a haber más funciones, todo lo va a limpiar, es como arrancar desde ceros en R. Después, digamos que yo quiero instalar dos paquetes, uno que se llama rstan y uno que se llama foreign, y entonces yo no sé si esos paquetes ya están instalados, porque depende de qué computador esté trabajando. Entonces lo que hace la siguiente línea de código es que se pregunta si esos paquetes están instalados o no. R tiene una función que se llama install.packages, que escupe todos los paquetes que están instalados. Y yo lo que le pregunto es si estos paquetes, esta lista de paquetes, están en los paquetes instalados o no. Y entonces voy a poner, o sea, el resultado de esto de new packages son todos los paquetes que no están instalados. Puede que sea vacío, porque puede que ya todos estén instalados. Y eso es lo que hace lo siguiente. Básicamente se pregunta, si la longitud de los paquetes no es 0, o sea, hay más de un paquete que no haya instalado, entonces instale esos paquetes. Eso es lo que hace esa línea. Entonces, básicamente, limpio todo el environment y reviso qué paquetes de los que van a necesitar están instalados, y si no están instalados, los instalo. Esa es la primera parte del máster. Después, cargo los paquetes, ¿no?, que voy a utilizar. Entonces, en este caso son rstan y for. Puede que sean otros. Después, digo en qué computador estoy trabajando. Entonces, ustedes ya han visto esto. Entonces, básicamente, si el usuario es Mauricio, entonces es mi computador en el que estoy sentado en este instante. Y esa es la carpeta de ese proyecto, que es un proyecto de Liberia. Y si estoy en la oficina, el directorio es ligeramente diferente porque el usuario se llama MR en mayúscula. Entonces, va y busca el directorio en esa carpeta. Prof. Sí. Perdona, ¿cómo fue lo de los paquetes para ver que todos los paquetes estaban instalados? Sí, mira, entonces, vamos. ¿Ven dónde está mi mouse? Sí, sí. Esta función, o sea, esta parte de acá, lo que hace es que te bota una lista que tiene todos los paquetes instalados. O sea, si quieren lo corremos rápidamente acá. Entonces, yo si por ejemplo le doy acá install .packages, ¿sí o no? Y yo quiero que me diga los packages. Es así. Pero esto fue culpa mía. Creo que así debería funcionar. Tal vez con P minúscula. A ver. Package as. En mayúscula pero sin la S. Listo. Entonces, todos los paquetes que yo tengo instalados son estos. Yo tengo muchos instalados. Porque yo uso R mucho. Entonces, son todos los paquetes que yo tengo instalados. Eso es lo que bota esa función, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, tengo millones de paquetes. Entonces, después digo, yo tengo una lista de paquetes que son los que voy a usar, que son rstan y foreign, y le pregunto qué cosas de esa lista están en la lista de paquetes instalados. Entonces, recuerden que esto me devuelve verdadero o falso, ¿no? Entonces, verdadero sí está y falso sí no. Pero a mí en realidad me interesa quedarme es con las cosas que no están, o sea, con las que son falsas o no. Entonces, por eso le pongo un no acá. Entonces, ahí se vuelve verdadero lo que no está instalado y falso lo que ya está instalado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, prof. Y entonces después le digo, ok, entonces quédame solamente con los que tengan verdadero. Entonces, en New Packages voy a guardar los paquetes de List of Packages que no están instalados todavía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, prof. Entonces, puede que esa lista sea vacía, porque puede que tenga todo instalado. Entonces, si es el caso, o sea, si la longitud de esto es 0, y recuerden que R entiende 0 como falso, entonces no instala nada. Pero si la longitud es diferente de 0, o sea, eso, alguna cosa, acá yo le podría poner diferente de 0 donde está el mouse, pero lo voy a dejar así. Entonces, si la longitud es diferente de 0, entonces él instala unos paquetes. ¿Qué paquetes instala? Los que quedaron en New Packages, los que no tengo instalados. Y el dependency is equal to es que hay muchos paquetes que dependen de otros paquetes. Entonces le digo, instala esos y de todos los paquetes que dependan. Ese es el default. Entonces la verdad no tenía que ponerle eso, porque él lo hace automáticamente. ¿Sí tiene sentido? Sí, prof. Entonces, bueno, cargo los paquetes. Profe, una pregunta ¿Sí? rápido antes de seguir. Dale. O sea, si instalamos los paquetes todos de nuevo, ¿no pasa nada o sí? O sea... No pasa nada, pero, o sea, este les voy a mostrar el archivo original de este proyecto. O sea, así como para que lo vean rápido. Este proyecto carga, si no estoy mal, como 32 paquetes.
Entonces, pues yo cada vez que corro el máster no quiero esperar 20 minutos a que todo se baje de internet y se instale. Entonces, entonces solamente quiero instalar los paquetes que me hagan falta. Es por eso, es para que es más rápido. Pues les voy a mostrar acá es el máster. Entonces, estos son todos los paquetes que quiero instalar para este proyecto. Son muchos más. Yo copié este código y lo modifiqué un poquito. Y entonces después los cargo todos. Pero entonces para que no sea tan engorroso que cada vez instale, no sé, 30 paquetes cada ahí, entonces por eso tengo eso. Más rápido, simplemente. Ok, profe, gracias. Listo. Profe, yo ¿Sí? también tengo una duda. El otro día estaba corriendo el código y le puse el signo de exclamación sin Ajá. los paréntesis y parece ser que funcionó, pero no sé si fue casualidad o usted sabe. Yo creo que fue casualidad. Ok. Sí, Sí tiene que sí, estar en paréntesis. sí. Ok. Sí, yo creo que sí. Ok. Pues no, sabes que yo creo que en realidad no, pero creo que es más difícil de leer. Entonces, un poco por la lógica para que te quede más fácil a ti en el futuro entender qué está pasando, creo que es mejor con el paréntesis. Ok, perfecto, gracias. Ahora que lo pienso, creo que sí funciona, creo que no es casualidad. Listo. Entonces, bueno, después viene la parte que es el computador. Esto en general, aquí yo les puse el ejemplo conmigo, pero de nuevo, si vemos este ejemplo de acá, este no es un buen ejemplo porque solamente estoy yo. De pronto este tiene más. Sí, o sea, en general no, hay más computadores aquí. Yo, por ejemplo, Max, que era el que me ayudaba con este proyecto, pues también tenía su computador, ¿no? Entonces, pues la estructura de los folders era la misma, era el módulo Dropbox y era el computador de él. Listo. Mauricio, hay una tecla que es, no sé si es control, alguna letra, me acuerdo que te manda también directo a que tú selecciones la carpeta, o sea, la carpeta que quieres que sea como de la que vas a sacar Ajá. todos tus archivos, pero ¿cuál es, sabes? No sé. Sé que acá, estás viendo mi R, ¿sí o no? Sé que acá, en More, yo le puedo poner el Working Directory. Y entonces, pues, básicamente te abre como una interfaz. No sé Ah, por ok, qué. ya. Pero no sé cómo se puede hacer eso. O sea, seguro si dices como un hotkey que te lleva ahí rápido, ¿no? Ajá, Pues mira, Control lo voy a Shift investigar H. porque sí, Creo que es ya no me acuerdo. Control Shift H. Sí, Control Shift H. Ah, H. creo que Sí, sí. Va, gracias. listo. Y entonces, después, en el mismo código, yo lo que pongo es algo que llama a los demás códigos de R, o sea, los corre, sin necesidad de yo correrlos. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues es el source, y entonces source, el archivo que quiero que corra, después el segundo, después el tercero, y así. Entonces, de esa manera, si yo corro el master, él va a correr todos los archivos que tenía, todos esos scripts, y va a hacerlo todo automáticamente. No tengo que hacer como uno por uno, no le tengo que decir que lo corra, simplemente los va a correr completamente como uno detrás de otro, en la secuencia. Y obviamente, noten que tengo comentarios que me dice qué hace cada una de las partes del código, ¿no? Ese es el master. O sea, esto literalmente lo copié, o sea, es una versión simplificada de este proyecto, que básicamente tiene este source, va llamando como en diferentes pasos y así. Pero es básicamente lo mismo. Y acá tengo el otro que hace exactamente lo mismo. Listo. Okay. Entonces, como editor de texto, nosotros hemos estado usando el director de R. R tiene como esa parte donde hemos estado escribiendo código hasta el momento. Pero solamente quiero como comentarles que mucha gente prefiere utilizar otros editores de texto. Yo conozco mucha gente que usa Mac, que prefiere uno que se llama TextMate 2, y conozco gente que usa PC, que prefiere usar Sublime. A mí la verdad me parece que los de R funcionan súper bien, entonces solamente utilizo eso directamente. Pero hay gente que le parece mejor utilizar otros. Solamente se los doy ahí como dato curioso, si quieren explorarlos y ver cómo funcionan. Pero no, pues yo no los voy a cubrir. Listo. Y por último, si se dan cuenta, los programas que yo les he compartido siempre tienen lo que se llama un header, que es básicamente como una introducción arriba, que dice, y esto es muy bueno hacerlo siempre en general, básicamente cuál es el goal de este script, o sea, qué hace, limpia los datos, o sea, en este caso es lo que hace la clase 2, lo que hace la clase 3, así. ¿Quién es el autor? ¿En qué fecha lo creé? Y la última fecha en que lo modifiqué. Esa parte es clave. O sea, como la última versión, digamos, cuándo fue.
Esto es para que se acuerden cuándo fue la última vez que editaron un archivo. Entonces, de nuevo, si vamos a R, espero que esto sea verdad. Yo, por ejemplo, acá puse, este es el código para replicar la clase 5, el autor soy yo, básicamente me lo copié a alguien más, entonces pues le pongo como el crédito a esa persona, y pues cuál es la fecha, ¿no? Entonces, ahí, si yo lo modifico, debería poner una nueva fila que diga last modified y en qué fecha, pero pues esta es la verdad, desde que lo creé no lo he modificado. Listo. Y esto no lo puedo estresar lo suficiente, sean muy generosos con sus comentarios. De nuevo, la futura versión de ustedes, el futuro Mauricio, no tiene tiempo, está muy ocupado, este proyecto ya no le importa, entonces traten de ayudarlo lo que más puedan explicando con los comentarios que hace toda la parte del código. Si parece obvio ahora, no va a ser obvio en unos meses, se los juro por Dios. Y el tiempo que usen para documentar sus programas no va a ser tiempo perdido. Va a ser tiempo muy bien invertido. O sea, se los juro por Dios. O sea, sé que en ese momento eso parece un poco abstracto, pero traten de hacerlo. Listo. Aparte de lo que yo les dije en un momento fue, en las carpetas traten de tener solamente la última versión de sus archivos y tener una carpeta que se llame como archive o old o draft, que tiene las versiones viejas. Es una versión y funciona muy bien. Es como version control a la antigua. Pero hay un software que se llama JIT, o pues digamos, no es un software en sí, es un lenguaje de programación en sí, que lo que hace es como un Dropbox, pero va guardando todas las versiones que ustedes quieran de un programa. Esto es lo que usan todos los programadores de verdad, o sea, los programadores serios, para escribir sus programas. Entonces, digamos que si yo estoy programando Windows 12, no sé, el siguiente Windows 11, entonces yo lo que voy haciendo es que voy creando como versiones y las voy guardando en este como Dropbox que guarda versiones y voy trabajando sobre versiones viejas. Así no tengo que dejar partes viejas del código, y si en algún momento me quiero volver porque quiero como la embarré y quiero mirar algo anterior, pues lo puedo llamar. Yo uso JIT, hay unos gratis, hay GitHub y Bitbucket, son como dos repositorios como Dropbox, son gratis. Yo los uso, me parece que funcionan bien. Dropbox, si ustedes lo pagan, ahora tiene como control de versiones, ustedes pueden como resucitar versiones viejas de los archivos en Dropbox, pero la verdad yo no lo confío 100% y además tienen que pagar por eso. Entonces, les recomiendo leer sobre JIT. Yo no o sea, me gastaría mucho tiempo explicándoles cómo funciona JIT, pero si ustedes creen que se van a volver gente que utiliza mucho el computador, van a programar mucho, les gusta mucho esto, vale la pena hacer una inversión en aprender cómo funciona JIT. Es como lo que les quiero decir básicamente. Yo acá, digamos, les voy a mostrar. Este es como el programa que yo uso para comunicarme con el repositorio. Y por ejemplo, acá tengo un programa y tengo todas las versiones. Y entonces yo me puedo volver a versiones que creé. Este programa lo empecé en 2017. Me puedo volver a cosas que hice en 2017 y ver qué hice en ese momento, qué estaba bien, qué no. Y además permite colaborar con mucha gente. Entonces yo tengo un colaborador acá que se llama Santiago y pueden ver las cosas que él, digamos, ha guardado y ha hecho y las cosas que yo he hecho. Pues soy Mauricio, ¿no? Obviamente. Y nos damos mensajes chistosos entre los dos aquí en la comunicación. Es algo súper útil. De nuevo, yo no les voy a enseñar acá cómo se usa, pero sepan que existe. Si les gusta mucho este tema de computadores, de programar, de como data science, vale toda la pena del mundo invertir en esto. Es una tarde, un día, 12 horas que aprenden a usarlo y les va a ahorrar mucho tiempo el resto de su vida. Ahora, lo siguiente es que nosotros queremos automatizar, producir tablas y figuras. El objetivo de esto es que ustedes van a producir tablas y figuras bonitas que después de que las produzca el paquete estadístico, o sea, R o Stata, ustedes no tengan que editar. O sea, ya simplemente el programa las produjo lindas y ya quedaron lindas. Ustedes no tienen que hacer nada más. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque si no, uno siempre en la tesis, en la vida, nunca corre la última versión de la tabla cuando uno cree que la corrió o la figura. Y si ustedes van a hacer modificaciones manuales, literalmente como a mano, van a tener que hacer eso cada vez que actualicen la figura, entonces van a gastar mucho tiempo.
Las figuras y las tablas deberían ser leíbles en sí mismas, no deberían tener, si yo miro la figura casi que sin nada más con los notes, no debería tener que leer el texto para entender qué me está diciendo la figura, eso debería ser en general. Y obviamente por eso mismo hay unos costos fijos muy, pero que vale la pena incurrir en aprender programas como Stargazer en R o Stout en, eso no debería decir R sino en Stata, que son los que producen tablas y figuras bonitas directamente. Vale toda la pena. Yo voy a tener unos ejemplos cuando empezamos a ver más estadística en serio de cómo utilizar Stargazer en R para que puedan, digamos, tener una base y después se puedan copiar de eso. Los costos fijos son altos, pero el costo marginal después es serio, vale completamente la pena invertir en eso. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes han oído de LaTeX. ¿Alguien aquí ha oído de LaTeX? Sí. Sí. Listo. LaTeX, obviamente, es como un Word, digamos, pero tiene la desventaja que todo se ve horrible hasta que uno lo compila. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá también un archivo de LaTeX del último proyecto que estaba haciendo. Entonces, así se ve un documento en LaTeX cuando uno lo está escribiendo. Horrible. Es como, más feo que esto no puede ser. Pero una vez uno compila esto, se ve así. Se ve bonito, como un PDF creado, tiene estos hipervínculos para las referencias, entonces yo hago clic en esto, me lleva a la referencia al final del documento. Si yo hago referencia a una figura, entonces por ejemplo acá digo la ecuación 2 y hago clic en este 2, me lleva a la ecuación / figura que estoy haciéndole referencia. Es bastante útil. Tiene la ventaja, y esto es verdad para este documento, por ejemplo, que esta tabla la produjo Stata o R, no me acuerdo cuál de los dos, sinceramente, directamente. Y yo la leo directamente en LaTeX. Entonces yo no tengo que copiar y pegar la tabla después de producirla. Simplemente escribo el documento en LaTeX y cada vez que compilo el PDF, ya sale la tabla. Es una maravilla. Lo mismo la figura. Esta figura, él la lee directamente del archivo, como del archivo que yo creé con la figura. Entonces yo tengo que copiar y pegar la figura en Word, digamos, que sería como el equivalente. Esto, la verdad, también tiene una ventaja y es que se puede escribir muchas ecuaciones. Entonces, yo uso LaTeX, a mí me parece muy útil. Yo escribo casi que, no sé, si le escribo una carta a mi esposa, la escribo en LaTeX más o menos, me parece más cómodo. Me parece que es súper bonito, pero tiene un costo bastante fijo y alto de hacerlo. Entonces, esto solamente vale la pena si ustedes creen, y esto a diferencia de GitHub, un poco parecido, vale la pena si ustedes creen que se van a dedicar a hacer investigación o a escribir muchos documentos con matemáticas. Si no, la verdad es que Word funciona bien. No les voy a decir mentiras. Pero pues tiene la ventaja, lo que les digo, que es bonito, o sea, los documentos se ven hermosos, difícil que un documento de Word se vea así. Uno puede agregar figuras y tablas directamente, entonces no tiene que copiar y pegar. Y puede organizar las referencias muy fácil y de manera, es como lo mejor para eso. Pero pues tiene un costo fijo alto. Entonces, de nuevo, esto es como para que sepan que existe. Si ustedes creen que se van a dedicar a hacer investigación o van a escribir muchos documentos con matemáticas, vale mucho la pena aprender LaTeX y incurrir el costo fijo de aprenderlo. Listo. Entonces, ahora unos tips de cómo presentar tablas y figuras bonitas. Y esto puede que suene súper trivial, pero es muy importante. Entonces, lo que ya había antes es que las tablas y las figuras deberían ser autocontenidas y explanatorias, y como self-explanatorias, o sea, que se expliquen por sí mismas. Si alguien, digamos, abre este documento que le estaba mostrando a alguien antes, no sé, abre esta figura, para alguien leyendo estas notas de acá, debería ser suficiente para entender la figura, qué es lo que está diciendo. Lo mismo con las demás figuras del documento. Por ejemplo, esa figura, entonces dice, los puntos negros representan tal cosa, los puntos rojos representan tal cosa, el eje X dice que es el año, el eje Y, bueno, ya acá dice exactamente qué es lo que es. Hay una línea, una negra y una roja, y acá hay una leyenda que me dice qué es cada figura. Esto es clave para que quede autocontenido el documento. Se me perdió el PDF que les quería mostrar. Acá está. Es muy tentador uno producir una figura en Stata o en R y poner números que en el computador se ven bien, pero cuando ustedes los presenten o los impriman o los añadan a un documento, no se van a poder leer. Mi consejo siempre es que los números se vean más grandes en R, cuando lo ven en la pantalla del computador, sean como incómodamente grandes,
porque cuando lo impriman no se van a ver grandes y se van a ver bien. Traten de no poner cosas que los humanos no pueden interpretar. Estoy seguro que ustedes aprendieron un logit, seguramente en econometría pasada. Si no lo aprendieron, no importa porque eso no sirve para nada. Eso, no, antes los coeficientes de logit son odd ratios, eso no lo entiende nadie, ni el que se inventó el logit. Entonces nunca pongan los coeficientes, no los entiende nadie, no sirven para nada. Las medidas de goodness of fit, como el R cuadrado, no las entiende tampoco ni siquiera Woolrich. Entonces, ¿para qué poner un R cuadrado si ni Woolrich sabe qué quiere decir eso? Y remuevan todo lo que sea adicional. En general, y esto es para el documento, no solamente para la figura, eviten como términos técnicos, como se llama jargon en inglés, y abreviaturas. Los píxeles son gratis. O sea, poner FMI en todo el documento no sirve de nada. Poner Fondo Monetario Internacional les ocupa 5 píxeles más. Para cualquier humano es más fácil de leer y los píxeles no les cuestan a ustedes absolutamente nada ponerlos ahí. Esto es un consejo para la vida. No pongan abreviaturas. No sirven para nada. Y usen pues colores y transparencias a su favor, no en su contra. Entonces traten de que los colores les ayuden a hacer como el punto. Tengan en cuenta que hay gente que es daltónica. El 25% de los hombres, o sea, género masculino, son daltónicos. Yo estoy incluido entre ellos. Si ustedes hacen una figura entre ciertos colores, yo no voy a poder ver la diferencia. Y entonces pues ni siquiera voy a saber si es bonita la figura o no. Hay paletas de colores, tanto en Stata como en R, que son, digamos, amigables con los daltónicos. Mi cosa es que las usen. Y obviamente, pues pongan texto que ayude a interpretar las figuras, que sea claro. Y algo muy útil es títulos descriptivos. No pongan figura 1, sino pongan diferencia entre ricos y pobres en educación, si es lo que están tratando de mostrar, digamos. No pongan educación o algo por el estilo. Pongan algo que diga exactamente qué es lo que está haciendo la figura. ¿Alguien tenía una pregunta? Ok. Otra cosa es, traten de, el poder de saber estadística y de manipular datos es bastante grande. Y entonces, como diría Spider-Man, con un gran poder, gran responsabilidad, traten de no, y esto es, una vez yo he caído en esa trampa, traten de no, digamos, usar ese poder para el mal. Entonces, traten de que los datos realmente, como están mostrando en la escala, como están mostrando los datos, sí cuenten la verdad y no digamos el punto de vista que ustedes quieren contar. Eso es como de verdad. Entonces, por ejemplo, algo que la gente suele hacer mucho es, en gráficos de barras, el eje no empieza en 0, sino que empieza en un número arbitrario, y es para que las diferencias se vean mucho más grandes. Sigamos, tienen 5 barras y las barras van todas de 0 a 90, 0,92, 0,91 y 0 a 94. Si ustedes ven eso en un gráfico de barras, pues no hay casi diferencia entre las 4 barras. Pero si el gráfico empieza en 90, pues esa diferencia se va a ver súper grande. Así no sea grande en la vida real. Entonces es bueno que hagan eso. Y obviamente, esto es importante, muestren suficiente contexto, las variables, digamos, como la media, el promedio, esas cosas, no cuentan toda la historia. Y de nuevo puede que ustedes estén contando algo que no sea verdad o presentando como llevando al lector a un punto de vista que no es probablemente el cierto por mostrar ciertos datos. Esto es antes como para mostrarles un ejemplo de esto. Esta es la misma base de datos. Esto es un cómic de XKCD que alguien adaptó, pero básicamente es la misma base de datos en todos los casos. Y es como haciendo como quien dice, ajustando los datos a diferentes modelos estadísticos. Y ustedes se pueden dar cuenta que dependiendo de qué gráfica le muestren a uno, yo me creería casi todas las, al menos las primeras 2 líneas, las 2 filas, disculpen, es algo como que yo creería, es como, pues sí, básicamente hay una línea que se ajusta, una cuadrática también, un logaritmo también, una exponencial también, yo puedo hacer una regresión no lineal, se llama esto, sí, puedo hacer algo con un coeficiente, con un palo de confianza también, podría ser como esto se llama, lo que hace Excel, esto básicamente es la gráfica de Excel. Y casi todo esto se ve como que se adaptara a los datos. Obviamente detrás de esto hay técnicas estadísticas que le dicen a uno cuál es el mejor modelo y cuál no, pero si uno quisiera decir una mentira con los datos, pues sería muy fácil, porque para un lector de un periódico, digamos, todas estas gráficas se verían exactamente igual de bien. Entonces, pues aquí es lo que me refiero, que es muy importante que ustedes usen el poder que van a aprender en esta clase y en el ITAM en general, para bien y no para presentar como
cosas misleading en la vida. Ahora voy a hacerles unos tips de cómo hacer gráficas bonitas. Esto creo que vale mucho la pena, les va a ayudar en la vida. Entonces, cuando hagan una gráfica, lo primero es que tienen que eliminar todo lo que no sea importante. Lo que ustedes quieren es maximizar los datos, como los datos que están mostrando, o sea, como la tinta que se usa en datos, a todo lo demás. Si hay algo más que no sea datos, casi siempre es inútil. Entonces, quieren eliminar eso. Todo lo que no muestre datos lo quieren como eliminar, básicamente, o lo que se pueda. Por ejemplo, algo que suelen traer todos los programas R, Stata, Excel, son como estas líneas extras, como de grids. Al menos de que eso realmente ayude a que la gente lea los datos, elimínenlos. Pueden eliminar todo lo que sea redundante, remueven todos los indicadores que no, digamos que la gráfica en sí no quieren que, no son como principales para el mensaje que ustedes quieren mostrar, y solamente muestren puntos decimales relevantes. Muchas veces la gente muestra 18 puntos decimales, con 1 o con 2 puntos decimales es más que suficiente en la mayoría de los casos. En general, todos los datos tienen cierto nivel de incertidumbre. O sea, digamos, si yo recojo una encuesta, pues esos datos tienen una incertidumbre porque yo no sé, pues no es la población, es una encuesta que hice. Si ustedes, por ejemplo, van y hablen Reforma mañana o pues esta semana, seguro ellos hacen encuestas todo el tiempo y dicen cuál es el nivel de aprobación de AMLO. Noten que algo casi nunca hacen, que está muy mal hecho, es que no representan la incertidumbre que tiene esa encuesta. Entonces dicen, aprobación de AMLO cayó o subió tantos puntos. Muchas veces esa diferencia está dentro del margen de error de la encuesta. O sea, en realidad no podemos asegurar que hubo un cambio entre una encuesta y la siguiente. Pero como ellos no representan la incertidumbre, para el lector es difícil darse cuenta de eso y tiene que leer por allá todo complicado los datos como de la encuesta. Entonces, ustedes sí quieren representar incertidumbre, obviamente traten de que no cree como más como junk en la gráfica, si es innecesario, y tengan en cuenta cuál es el nivel de sofisticación de sus lectores. Ustedes no quieren representar algo que es muy complicado para sus lectores entender. Depende de cuál es la audiencia. Si está apretándole a una audiencia técnica de economistas, básicamente pueden hacer lo que quieran porque ellos van a entender todo. Si le está apretando una audiencia no técnica de sus abuelitos, pues no vayan a escribir la ecuación de un intervalo de confianza. No van a entender. En general, solamente usen una tabla si una figura no puede representar lo que ustedes quieren mostrar. Siempre es mejor una figura a una tabla. Siempre, 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 para un paper, para un artículo de investigación, para Twitter, para lo que sea, siempre es mejor una figura. Entonces, solamente usen una tabla si, uno, necesitan mostrar el número exacto, porque pues muchas veces en la figura uno pone, digamos, un puntico y no es posible saber exactamente cuánto es el número. Entonces, solo si el número exacto importa mucho. Si ustedes quieren como que la gente pueda comparar muchas cosas al mismo tiempo, es más fácil en una tabla porque puedo comparar filas con columnas, o sea, columna 1 con columna 2, fila 1 con fila 2 o algo por el estilo. Y pues hay, digamos, pocos números. Tablas esas gigantes que a veces uno ve que tienen 100 números, pues no sirven de nada porque nadie puede leer eso. En general, siempre, siempre eviten los pie charts. No sé por qué alguien se inventó eso. Son imposibles de leer. Para casi cualquier persona es imposible saber qué tan grande es un pedazo de pizza del pie chart. Entonces, no los usen. Y una alternativa, por ejemplo, es utilizar una gráfica de barras donde como uno pone lo que estaría en el pie chart uno encima de otro. Ahorita vamos a ver un ejemplo con eso. En general, pues lo que ya hemos hablado, consideren cuál es la audiencia, cuál es el nivel técnico que tienen, que digamos parte del lenguaje técnico comparten ustedes con la audiencia, entonces lo pueden utilizar o no pueden utilizar. Entonces, de nuevo, si yo llego a decir es que el T estadístico o el P-valor a mi abuelita, pues no entiende nada. Entonces no le voy a decir eso, le voy a decir la probabilidad de que esto sea cierto, que digamos este hallazgo científico lo soporten los datos, no sé. Hay un lenguaje no técnico que explique lo que quiere decir un P-valor en vez de decir el P-valor. De nuevo, no usen jargon, eso es lo peor que uno puede hacer en la vida. No los hace ver inteligentes, si en algún momento creen eso. Y traten de no usar abreviaciones. Y muy importante, la gente normalmente, lo que les decía ahorita, hacen como la gráfica en R y dice, ya se ve bonita, y no practica antes, por ejemplo, proyectándola en un proyector, a ver si se ve bien. A veces los colores que se ven bien en el computador no se ven bien proyectados. Y tienen que tener en cuenta que la mayoría de la gente suele imprimir documentos y cuando los imprime en blanco y negro.
Entonces es importantísimo que la tesis o lo que estén haciendo imprima bien en blanco y negro. Se vea igual de bien en blanco y negro que como se vería en colores. De pronto no igual de bien, pero al menos que se siga entendiendo el mensaje. Eso es clave. Y último, como una serie de tips, lo que les decía, siempre hagan el tamaño de la fuente más grande que el default que tiene R y Stata, así se vea grande en el computador, después se va a ver bien cuando lo impriman o cuando lo proyecten. Siempre póngale labels a los axis, o sea, al eje Y y al eje X, digan qué es. Casi hay un error que la gente suele hacer y es que el eje Y suele poner los números verticalmente, pero los humanos no leemos así, no leemos de lado. Entonces es bueno que los números que uno pone en el eje Y estén horizontales para que cualquier humano los pueda leer, como sabemos leer, de izquierda a derecha. Yo utilizo una paleta de colores que me gusta mucho, ahí les puse el link. Me parece que son colores bonitos, se contrastan entre sí, son amigables con los daltónicos. Si tienen leyendas o usen leyendas si tienen muchas líneas, si quieren decir qué quiere decir cada línea. Siempre, yo no sé por qué a la gente le encanta esto, los gráficos con dos ejes casi siempre son un error, no lo hagan, suelen ser como súper misleading, no sirven para nada. Y de nuevo, nunca utilicen pie charts. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de, por ejemplo, cómo produzco yo una gráfica. Entonces estos datos vienen de la encuesta de gasto de hogares de Liberia 2015 y lo que tiene es la proporción de gente que está inscrita en diferentes niveles de educación. ¿Listo? Y pues, como que el objetivo de la gráfica, lo que yo quiero comunicar es en qué, digamos, niveles de educación están inscritos diferentes niños. Los datos están y el código de R para producir las siguientes gráficas están en el código de la clase. No vamos a mostrar el código, simplemente les quiero mostrar es cómo se pone la gráfica. Entonces, si yo leo los datos de R como vienen y le digo que hago un bar chart, R lo que hace es esto, literalmente. O sea, si le digo plot datos, él hace esto. Y pues esto es imposible de entender o no. Entonces vamos a ver como diferentes pasos para ver cómo podemos mejorar la gráfica. Entonces lo primero es, le tengo que poner que está en el eje X, ¿no? Entonces en el eje X va a estar la edad de los niños. Entonces, bueno, ya le puse cuál es la edad. O pues de la gente que responde la encuesta. Ok, ya puse eso. Ahora, igual, una persona que viera esta gráfica hoy no sabría que hay en el eje Y y que hay en el eje X. Todavía me falta poner el label. Entonces, después de eso, digo, bueno, yo realmente recuerden que el objetivo es saber los niños. Entonces, yo no quiero saber básicamente la gente que tiene más de 18 años. Entonces, voy a cortar esos datos. Ok, entonces así es como se ve de la gente que tiene de 5 a 18 años. Ya la cosa mejora un poquito. Ok, pero pues todavía no sé qué esta gráfica qué quiere decir. Entonces lo siguiente es, estos decimales de la izquierda se ven horribles así. Entonces lo que va a hacer es multiplicarlo por 100. Entonces ya, ok, esto está en términos de porcentaje. Se ve mucho más bonito. Siguiente, le voy a poner colores. Pues porque esto en blanco y negro se veía horrible. Le pongo unos colores que a mí me gustan, que son de la paleta de colores que les dije antes. Muy bien. Lo siguiente es, pues si se dan cuenta el eje Y llega hasta 80%. Y entonces si uno ve esta gráfica, uno podría decir, no, pues toda la gente que tiene 12 años está inscrita en la escuela. No es verdad. Hay un gap de 20% de gente que no está inscrita. Entonces moví el eje Y para que llegue hasta 100%. Porque esta gráfica va de 0 a 100%. ¿Ok? Lo siguiente es que pongo ejes. Entonces ya, ok, lo que está acá es el porcentaje de gente que está inscrita en la escuela. Y en el eje X está la edad de los niños. Entonces, básicamente, como uno podría leer esto, le damos por ahora toda la altura de la gráfica, es los niños de 5 años, solamente menos del 60% están inscritos en la escuela, mientras que los de, no sé, 13 años es como el 80%. ¿Ok? Pero todavía no sabemos qué quieren decir los colores, entonces tengo que agregarle una leyenda. Entonces, lo que quiere decir la leyenda es, en naranja está la gente que está inscrita en preescolar, básicamente, en azul en primaria, en negro en escuela ¿cómo se llama acá? En la prepa, después la secundaria y después la universidad. Entonces acá uno ya dice, uy, vean algo muy raro, que esto no pasaría en México. Más o menos el 20% de los niños que tienen 12 años están inscritos en preescolar. Eso es algo importante que uno quisiera comunicar con esta gráfica, ¿o no? Pues a mí me parece. Es como algo sorpresivo, mejor dicho. Pero esta gráfica todavía le faltan un par de cosas. Por ejemplo, estas líneas que tienen esta cajita sobran, no nos ayudan, y estos números están verticales, es lo que yo les decía antes, y uno no lee así de lado,
Entonces lo que voy a hacer es modificar eso. 1, puse estos números horizontal. Y 2, agrandé esta leyenda para que sea más fácil de leer cuando yo la imprima o la proyecte. Y le quité el recuadro. Ese recuadro no nos sirve para nada. Y esta figura, si la comparan con la figura original, pues es mucho más bonita, ¿o no? Incluso que esta figura. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Entonces, ahí en el código de R de la clase, tengo, la clase, esta es la clase 3, ¿no? Acá al final, antes para que se den cuenta paso a paso cómo va haciendo esto, yo tengo el código que genera cada una de estas figuras. Tengo paso 1, paso 2, y cómo le voy agregando diferentes partes. Ustedes, o sea, no va a ir línea por línea el código, pero después pueden mirar este código cuando hagan un trabajo o algo por el estilo y ver pues cómo hago diferentes pasos, cómo agrego leyendas, cómo cambio el tamaño de la letra, ese tipo de cosas. Listo. Bueno, se acabó la clase. Entonces, si quieren, dejemos acá y la próxima clase ya nos queda un poquito de esto, del Lecture 3, y empezamos con el repaso de estadística y probabilidad. Gracias, profe. Nos vemos. Yo estoy viendo Muchas ahí. gracias, profe. Y creo que les voy a mandar un taller hoy o mañana para el primer taller de la clase, para que estén pendientes. Gracias, profe. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para que, o sea, con este código que usted puso, lo guardamos en algún folder?